¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Semana de Clásicos. Ya estamos en tierra derecha, hoy día tenemos el sexto video y como habrán visto en el título nos vamos ya a los años 70. Hacemos un viaje en el tiempo un poco más atrás con el tercer disco de los Blobs llamado Los Blobs, pero también a este disco se le conoce como Locomotora. La historia de los Blobs se remonta al año 1964 cuando los hermanos Green, Alejandro y Pedro formaron el grupo junto a Julio Villalobos y a lo largo de los años tuvieron diferentes cambios de su formación y también de estilo, pasando por una cosa media fusión y jazz, luego en el primer álbum, cuando grabaron su primer álbum, ya teniendo en sus filas a Eduardo Gatti y a Sergio Besart, formaron el primer disco, que también se llama Blobs. Los tres primeros discos se llaman Blobs, de hecho, que tiene un sonido muy cercano al folk, ya una cosa como más desde lo acústico, entre folk, pero también sonidos de folk contemporáneo, y por supuesto tiene una visión súper como marcada por el hipismo que marcaba en la época, y por supuesto destaca esta famosa canción Los Momentos de Eduardo Gatti, una canción increíblemente icónica que por supuesto no merece introducción, y luego de eso tuvieron cambios de sellos, otro tipo de fases de la banda para su segundo disco, pero ya este tercer disco fue el último como de Blobs como los conocemos, que le costó mucho que saliera debido a la situación política que justo se vio en Chile, se dio el golpe militar, la banda empezó a tener dificultades, se empezaron a ir al extranjero los integrantes, se quemaron los masters, entonces obviamente el retiro fue inminente. Este es un disco que estuvo incluso a punto de no salir, pero Eduardo Gatti me parece fue el que insistió a que saliera. Lo interesante es que este es su disco probablemente más celebrado y es un giro al estilo que venían haciendo, porque priorizaron lo acústico en los primeros lanzamientos, pero ya en esta etapa se consolidaron más como una banda tipo rock. Ya se trabajaron más el concepto de banda de rock, de instrumentos eléctricos, etc. Ahora, y aquí vengo a hacer un disclaimer súper importante en relación a la discusión que se ha hecho de este álbum hasta ahora. Se habla de este disco en general como un álbum de rock progresivo con elementos de rock psicodélico y que efectivamente, si bien los Blobs eran increíblemente buenos músicos, buenos ejecutantes, digamos, de sus instrumentos, lamento anunciar a los progueros que este disco no es un disco de rock progresivo, no es de hecho tampoco un disco de rock psicodélico puramente tal. Antes que me tiren tomates y pongan el no me gusta o empiecen a insultarme en los comentarios, vayamos track por track para analizar qué está ocurriendo en este trabajo, para un poco argumentar lo que estoy diciendo. Allegro man monotropo parte con un épico tema de 12 minutos, desde estas flautas iniciales abriendo los fuegos para pasar a este sabroso bassline acompañado por el teclado. Toma una vibra bien improvisacional, en caso media yacera en el swing de la batería, y luego pasamos a un jam de teclado, bajo y pareciera que las guitarras están por ahí pero están un poquito atrás. Jam continúa de manera indefinida y probablemente esto es una pieza, yo creo que de manera absolutamente casual, no estoy seguro que hayan tenido como un background de este tipo de música. Siento que esto es una canción más crowd rock que cualquier otra cosa. Esto es similar a un sonido de lo que hizo Can. Para la gente que no conoce este tipo de música como crowd rock, les recomiendo que escuchen el primer disco de Can. Escuchen el primer disco de Can, lanzado como a fines de los 60. Y es el sonido de este tema. Ese es el sonido. Improvisación, una que otra cambio de sección, pero en general el ritmo más o menos va en la misma línea, va al ritmo de manera incesante, no hay cambios de ritmo súper complejos, ritmos que salen del clásico 4/4. Esta es una canción súper directa, en ese sentido extensa instrumentalmente, pero es una canción que se extiende por 12 minutos, como decía, entonces pero va a una misma línea, no es una canción cambiante. Tartaleta de Frutillas va a una línea musical similar, incorporando ciertas voces sutiles para armonizar inicialmente, pero nuevamente la flauta toma protagonismo en un ritmo más reposado ya por los instrumentos, y luego se enciende un poquito más, dando paso al señor Eduardo Gatti, que la lleva en sus bluseros licks, otro dato de por qué esto no es un disco rock progresivo, mostrando también su increíble habilidad. Si bien es técnico, es una improvisación muy basada en pentatónica. El teclado viene después, que es un sonido Hammond clásico, y también toma brillante habilidad. Digamos que es el único momento donde sale un poco esta tecnicidad más fuerte, y diría que aquí se acerca un poquito más a lo que viene más fuertemente después en cuanto a sonido, que tiene que ver con el sonido del rock ácido. El tema locomotora, partiendo de estas sonoridades curiosas, me imagino simulando una locomotora, pasamos a otro brillante tema instrumental acercándonos a esta onda de rock ácido. Este es un sonido que viene un poco de la línea del rock psicodélico, pero la diferencia es que el rock psicodélico es un tipo de música que tiene una estructuración verso, coro, verso más estandarizado. Si tú escuchas las bandas de rock psicodélico conocidas, piensa en The Doors, piensa en los primeros discos de Pink Floyd,
Floyd, piensa en, no sé, Almendra o cosas de ese tipo. Son canciones con mucha voz, digamos, estructuración de verso, coro, verso, etc. Y esto no es así. Este disco no va en esa línea. Es un disco de jam, de improvisación de banda. Entonces, cuando ocurre ese tema, nos acercamos a este sonido del rock ácido. Para más información les invito a que revisen la enciclopedia del rock que hicimos con Luis. Entonces aquí va menos espacio a la estructura y más espacio al llameo. Y de hecho hay momentos acá que me recuerdan tremendamente al Soul Sacrifice de Santana. Un poco ahí quizás cierto coqueteo a lo latino. Pero bueno, es una canción más reposada donde los teclados se dividen tomando más protagonismo. Aquí varios tecladistas. Las guitarras distorsionadas aparecen haciendo estos brillantes solos. Es una canción que quizás aquí tiene una mayor estructuración en lo estándar. Y entonces aquí donde toma un poco esta idea más de rock psicodélico tradicional, si bien no tiene voz. Y terminamos con Sandokan, que es una de las pocas voces que aparecen aquí, pero haciendo como si estuviesen hablando en otro idioma, dando un jam bien misterioso, dando un aura bien misterioso, un poco como lo que haría Hendrix en sus momentos más exploratorios musicalmente. Y las voces también aparecen pero armonizando alrededor del grupo mientras se solean en un constante beat. A inicio es bien reposado, pero luego pasa una cosa súper muy Hendrix nuevamente al final, el riff, hasta el tipo de acorde, ese típico acorde que hace Hendrix, que de hecho es el típico acorde que hace Hendrix, que es este. Ya. A ese me refiero. Y con eso cierra el álbum. Es un disco que son canciones largas, que son canciones extensas, pero que son de jams más extensos. Entonces, si bien, bueno, los Blobs son reconocidos por el gran hit Los Momentos, yo diría que la crítica de este disco es que muy apreciado y muy jugado por el cambio que hizo. Y la increíble habilidad de sus músicos, que hasta ese momento en Chile no lo teníamos. Este es un disco que representa muy bien esta idea como de banda, de rock, que va haciendo solos de guitarra, etc. Y además es un disco puramente instrumental. De la música instrumental que había en la época se acercaba más como estas cosas medio soft rock, medio de Shadows, esta onda como de tocar canciones western, cosas de ese tipo. Ahí estaba como lo instrumental. En cambio, los Blobs se dirigieron a esta onda mucho más experimental, o sea, más exploratoria, diría yo, más que experimental. Hay cierto momento un poco más de experimentación, pero va en ese sentido. Aquí, por supuesto, destacan en la habilidad del teclado. El swing de la batería es bien consistente, el bajo también hace unos grooves bien interesantes, pero yo diría que se le lleva el protagonismo la flauta cuando aparece, el teclado y la guitarra. Entonces, ese manejo de la técnica me parece como muy bien representativo de lo que se venía haciendo de este tipo de rock en la época. Lamentablemente no se pudo ir mucho más allá debido a que la banda fue como cortada de una, pero definitivamente este es como un punto alto en la discografía de los Blobs por esa razón, porque salen de lo que ya habían hecho, que por cierto era muy exitoso. De hecho se conocen a los Blobs por los momentos que por cualquier otra cosa, pero de todas maneras creo que discos como estos son muy representativos de lo que se podía hacer dentro del rock en la época, y creo que hicieron una excelente muestra en ese sentido, saliendo un poco esta idea de covers o de canciones que se parecían mucho a otras bandas. Entonces me parece un disco muy representativo del sonido de una época. Es un disco que definitivamente se lo recomiendo, pero bueno, como notarán, este video fue un video más como para avisar de que ha sido un disco mal discutido en cuanto a los géneros musicales que aparecen. Yo definitivamente lo pongo este disco al lado de discos de rock progresivo de la época o que han salido anteriormente, y no se parecen. Compárenlo con los primeros discos de rock progresivo de una banda como Yes o Emerson Lake and Palmer o no sé, Van der Graaf Generator, y no tienen que ver con este disco. Independiente que tocan bien, independiente que son buenos músicos, esto no tiene los elementos de un disco de rock progresivo. Entonces este es un disco que tiene estos momentos medio crowd rock, yo creo que es absolutamente sin querer, y también estos momentos como de rock ácido, que es cosa más de jam instrumental. Entonces eso, escuchen este disco si es que no lo han hecho. Es un disco por supuesto muy celebrado dentro del canon del rock primigenio en Chile. Entonces por eso mismo también quería destacarlo aquí como clásico. Eso, lo dejamos hasta aquí. Entonces con esto terminamos este sexto episodio de la Semana de Clásicos. Mañana tenemos el último episodio de la Semana de Clásicos de este año 2024, así que quédense atentos y atentos porque finalizamos esta semana con un disco muy, muy, muy conocido. Así que espérense nomás que se viene. Eso, muchas gracias a toda la gente que ha estado comentando, que ha estado mirando. Compártelo, suscríbete, etc. Nos vemos. Chao, chao.